por ejemplo, Miguel que tiene una unidad productiva de cría y levante de pollo. Miguel, todas estas actividades, por ejemplo, ahorita que les voy a explicar la matriz DOFA, la herramienta diagnóstica, que ustedes deben de tener en cuenta para aplicar a la unidad productiva, entonces les va a servir. Entonces, mira, ya tienen una línea de acción. Idea de negocio la pueden empezar desde ahora. Si ya tienen el emprendimiento, pues trabajan sobre él. Si tienen un vecino que ustedes quieran aplicar los conocimientos adquiridos con esa unidad productiva. Y si no, la pueden trabajar con una empresa que ya exista en el mercado y con base en esa empresa, pues aplican y desarrollan la actividad para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces, acá contextualiza la importancia de la situación interna de las empresas, unidades productivas y el entorno de esa empresa. ¿Qué implica esto? Analizar la capacidad, los niveles de competitividad, cómo está esta unidad productiva, esta empresa en el mercado. ¿A partir de qué? De un diagnóstico que se puede formular a partir de estrategias, que más adelante les explico la estrategia y para qué sirve. Y la participación en el mercado, si tienen oportunidad de expandirse, ¿cómo lo van a hacer? Eso es lo que dice en este párrafo. Ahora vamos para la actividad A1, significa actividad de aprendizaje número 1. ¿Qué se va a hacer? Se va a reconocer las características empresariales y establecer el marco diagnóstico y la planeación de mercado, de acuerdo con las necesidades de la empresa. ¿Qué dice esto? Que es conocer la empresa como una organización dinámica que está en constante cambio y comprender su estructura y tipo que le permite diseñar un diagnóstico más adecuado de acuerdo a la realidad de esa empresa o unidad productiva. Ahora vamos a la actividad de aprendizaje. Reconocer las características. Este diagnóstico es un recurso clave para analizar información. ¿Información qué? Que le permite identificar riesgos y oportunidades para definir aquellos planes de acción estratégicos que fortalezcan la competitividad de la empresa en un determinado mercado, teniendo en cuenta iniciativas que permiten a la empresa sostenerse y mantenerse a mediano y largo plazo. Y aquí ya está la actividad que ustedes van a desarrollar. ¿Qué van a hacer? El reconocimiento de una empresa como una organización dinámica que está compuesta por varios elementos. Esos elementos acá se los voy a describir. Esta actividad de aprendizaje tiene una duración de 128 horas. Importante que ustedes ingresen al material de formación, que es un material bueno, tiene conceptos adecuados, argumentos que les sirven a ustedes no solo para esta competencia, sino para su vida diaria en la forma de su aplicabilidad. Iniciativas estratégicas y de mercadeo en la empresa. Ahora sí, ¿cuál es la actividad de aprendizaje que cada uno de ustedes va a presentar? Taller elementos del plan de trabajo para el diagnóstico y la planeación estratégica. Con el desarrollo de esta actividad, el aprendiz a partir del concepto diagnóstico debe establecer un procedimiento de protocolo para realizar un análisis diagnóstico en una empresa agropecuaria. Todo va enfocado al tema agropecuario, definiendo las fases del mismo, lo que servirá como base para el establecimiento de una planeación estratégica de la unidad productiva. En este ejercicio, el aprendiz debe establecer primero la necesidad de la empresa, lo que conlleva que el empresario sea consciente de dicho proceso y adopte esta iniciativa como base de la planeación. Asimismo, cómo será la captura de la información y qué técnicas se utilizarán para la captura de la misma. En este sentido, es pertinente que establezcan los factores externos y los factores internos, que serán objeto de diagnóstico en una empresa agropecuaria. Siempre es importante cuando vamos a iniciar un diagnóstico revisar cuál es la situación actual de la unidad productiva, pero no solo enfocando a los aspectos internos que se deben mejorar o potencializar, sino a aquellos factores externos que también influyen e inciden en el mantenimiento, sostenimiento de la unidad productiva en el tiempo. La guía les está presentando esta tabla, que son los factores que se van a analizar. ¿Qué van a hacer ustedes? En un documento Word ya van a tener su portada, ya
Más adelante les digo qué es lo que ustedes van a presentar. Pero dentro de lo que ustedes van a presentar deben de incluir estas tablas. ¿Qué quiere decir? Si es un cultivo de café, si es el cultivo de plátano, si tienen un galpón con pollos de engorde o gallinas ponedoras, o la actividad que ustedes tengan desarrollada, entonces van a empezar ustedes a identificar. Tenemos los factores endógenos. Dentro de los factores endógenos son los internos que tenemos en cuenta. Los productivos que hace parte de la capacidad instalada, con qué cuento, cuál es la adecuación, cuál es el lugar, cuál es la capacidad real, cuál es la liquidez, si cuento con el capital suficiente para sostener mi unidad productiva, si tengo capacidad de endeudamiento, si en algún momento requiero alguna inversión para la unidad productiva, si cuento con esa capacidad de endeudamiento para terceros. El capital de trabajo, si tengo el capital de trabajo indicado para desarrollar una actividad. Dentro del aspecto comercial, bueno, hoy en día todo son las redes sociales, hay que viralizar, hay que visibilizar. Entonces, ¿cómo tengo mi sistema de ventas? ¿Cómo tengo, permítanme acá, listo? ¿Cómo está mi sistema de ventas? ¿Cómo están las relaciones públicas con la competencia, con los proveedores, con los clientes? O si apenas estoy iniciando. Si estoy teniendo en cuenta los tiempos de entrega y estoy cumpliendo con cada uno de los indicadores establecidos dentro de mi unidad productiva. ¿Cuáles son esos indicadores? Tiempos de alimentación si son animales, tiempo de riego si son cultivos, tiempos de respuesta a clientes, proveedores y también a los clientes internos. ¿Cómo están los canales de distribución? ¿Dónde está ubicada mi unidad productiva? Si está alejada de la zona urbana, si es zona rural, si es montañoso, si tengo vías de acceso, si son vías terciarias, qué tipo de transporte llega allá, cómo es todo ese sistema operativo que yo requiero para poder dar inicio a la operación y poder distribuir mi producto en determinado lugar. También el talento humano es importante. Tengo el personal idóneo, capacitado, de acuerdo a la labor que se deba realizar, de acuerdo al cultivo. No es lo mismo un cultivo de plátano, un cultivo de café, no es lo mismo un cultivo de plantas medicinales, no es lo mismo una variedad de planta a la otra, no son los mismos fertilizantes. Todo tiene unas técnicas diferentes. No es lo mismo ya cuando hay animales, cuáles son las prácticas de bioseguridad. Todo hay que tener en cuenta de acuerdo a la unidad productiva que se lleva a cabo. Y para eso es importante la mano de obra calificada para poder desarrollar una labor determinada. Y aparte de desarrollar una labor determinada, pues que se cumpla con el objetivo. Bueno, esa es la primera tabla. La segunda tabla que cada uno de ustedes va a presentar son los factores externos. Recordemos que los factores externos es lo que nosotros no podemos controlar, pero sí podemos anteponernos a una situación que se pueda dar externa. Lo interno lo podemos controlar porque está bajo nuestro alcance y podemos tomar acciones correctivas para manejar una desviación que se presente en cualquier proceso. Mientras que los externos ya hacen parte de afuera. Por ejemplo, un paro. Nosotros no podemos controlar un paro. Una caída de las divisas, no podemos controlar eso. Caídas del mercado, tampoco. Que digamos en esta región por problemas de acueducto no hay agua, tampoco podemos controlar. Que hubo un fenómeno que calentó bastante y pues el cultivo tuvo una afectación grande, tampoco podemos controlar. Que llegó una plaga con la que no contábamos, una plaga nueva, tampoco lo podemos controlar, pero sí lo podemos anteponer. ¿Cómo lo anteponemos? Realizando una matriz DOFA o FODA, como se dice ahorita, identificando todas esas variables que vendrían siendo amenazas para nuestra unidad productiva y que van a tener en cuenta los factores económicos,
políticos y gubernamentales, ambientales, demográficos y sociales, teniendo en cuenta en los económicos la inflación, la tasa de desempleo que también influye mucho, en el tema político, ubicarse en ustedes dónde están, cuál es su departamento, qué políticas tiene ese departamento, el municipio y cuáles son las condiciones político-gubernamentales que aplican para esa unidad productiva, porque también, digamos, alcaldías, gobernaciones tienen áreas donde ellos brindan subsidios, acompañamientos, capacitaciones de acuerdo a la unidad productiva o al producto o cultivo que cada uno tenga. Dentro de los factores ambientales es importante también tener el clima, la topografía, la ubicación geográfica donde está la unidad productiva. Y demográficos, la composición de los grupos etarios, donde estamos, si estamos en una zona indígena, donde hay variedad o diversidad de culturas, el nivel educativo también en la zona donde estoy y donde está ubicada la unidad productiva, es importante también tenerlo en cuenta. Hasta aquí vamos con las dos tablas que cada uno va a presentar de acuerdo a su unidad productiva. Con base en esta información, establecer las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades más relevantes, que serán el conjunto de conclusiones diagnósticas estratégicas que representan los aspectos de los factores de mayor impacto para la empresa, en este caso para la unidad productiva, emprendimiento, idea de negocio, debido a que conducen al éxito o al fracaso de la empresa y sobre los cuales se plantearán las iniciativas estratégicas. Bueno, entonces, aparte de las tablas, ustedes van a presentar la matriz de conclusiones diagnósticas. ¿Cuáles son estas? En los factores endógenos, ¿cuáles son esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas? Lo positivo y lo negativo. Recordemos que las fortalezas y las oportunidades es lo que nos ayuda a potencializar la unidad productiva. Las debilidades siempre se pueden mejorar porque la debilidad usted la puede mejorar, por ejemplo, desconocimiento en el manejo del cultivo de plata. Usted puede capacitarse en el manejo del cultivo de plata y esa debilidad se va a convertir en una fortaleza. Una amenaza como es externa, pues no podemos controlarla, pero sí podemos anteponerla. Por ejemplo, si no hay agua, tener tanques, reservas. Si llega una nueva plaga, bueno, ya hay cosas que también se salen de las manos, pero sí hay que tener unos planes de contingencia para poder contenerse en determinada situación que se presente. ¿Y cuál es la actividad que van a presentar? Van a presentar un documento escrito que contenga los pasos para el desarrollo de un diagnóstico de una empresa. ¿Cuáles son esos pasos? Para eso tenemos los factores externos y factores internos, incluyendo la matriz. Lo van a presentar en Word o PDF, extensión máxima de 20 páginas. Bueno, ¿y qué va a llevar? Voy a dejar de compartir un momento, voy a compartir un Word para explicarles a ustedes qué va a llevar ese documento. Recordemos que este documento es la secuencia de la siguiente actividad de aprendizaje, por eso es tan importante que ustedes lo tengan en cuenta desde el inicio. Ya les escribo acá en el Word para que ustedes puedan ir validando qué es lo que van a presentar. Bueno, entonces, ¿qué va a traer ese documento? Ese documento va a traer una portada, una tabla de contenido, porque esto es importante dentro del sistema de gestión. Aparte de la tabla de contenido, necesitamos una introducción, la descripción del mercado, y dentro de esa descripción del mercado, pues vamos a tener también la descripción del producto. Bueno, hagámoslo entonces más bien aparte. Descripción del mercado, descripción del producto, descripción de la competencia, descripción de los canales de distribución. Adicional, vamos a incluir la tabla, los factores, tabla de factores internos y externos, que son los endógenos y exógenos.
Después de la tabla va la otra tabla, que es la FODA, DOFA FODA, que es donde incluimos las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Vamos a tener unas conclusiones y una bibliografía donde ustedes se van a apoyar para desarrollar la actividad. Porque en algunos casos, si ustedes van a trabajar con una empresa que ya existe, es bueno igual siempre relacionar de dónde sacaron la información, por qué se basaron y que ustedes están tomando, digamos, como referente esa unidad productiva y esa información para realizar el ejercicio. Esto es lo que ustedes van a presentar. Voy a aumentar más la letra para que puedan visualizarlo mejor. Esta es la estructura de la presentación del trabajo que cada uno de ustedes debe presentar de manera individual o grupal. Para que por favor le tomen acá si alguno quiere tomarle una captura. Sin embargo, esta queda publicada en la grabación para que puedan determinar qué es lo que ustedes van a realizar para esta actividad de aprendizaje. Adicional a esta actividad, que es la primera, ya voy a dejar de compartir esto que ustedes van a presentar. Si ya le tomaron la captura de pantalla, si no queda publicado. Voy a presentarles con un ejemplo para que ustedes puedan desarrollar la actividad. Es un ejemplo que les va a permitir a ustedes también aplicarlo en su actividad de aprendizaje. Entonces voy a dejar de compartir un momento ya este documento y les voy a compartir una Instructora, presentación. Señora. qué pena interrumpirla. ¿Me puede dar como una definición de qué es DOFA y FODA? Claro, vean. DOFA era como se mencionaba antes. La DOFA son debilidades, oportunidades, debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. La FODA la invirtieron, que es el término que se maneja ahorita, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué es la DOFA o la FODA? Que se dice hoy en día es una herramienta administrativa de diagnóstico que me permite como empresario, como dueño, como cualquier persona, hacer un diagnóstico y un análisis de la situación, cuáles son mis debilidades, mis fortalezas y mis oportunidades. ¿Claro, Camila? Señora, muchas gracias. Bueno, en este momento entonces voy a compartir la presentación que les digo, es con un ejemplo para que ustedes les quede un poco más claro y puedan, digamos, desarrollar la actividad con más precisión. Bueno, aquí estoy compartiendo la presentación. Importante cuando hablamos de diagnóstico, ¿qué es ese diagnóstico? Para Camila y todos, es el proceso de recopilación, análisis y evaluación de la información clave para comprender la situación actual de una organización, sistema o contexto determinado. En el ámbito empresarial, un diagnóstico permite identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, que es la matriz DOFA, que afectan al desarrollo de la organización. Este análisis detallado facilita la toma de decisiones informadas y permite el diseño de estrategias efectivas para lograr los objetivos de la empresa o la unidad productiva. ¿Qué hace la DOFA? La DOFA permite conocer esas debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de forma proactiva y sistemática, o sea, de una manera visual clara para que se pueda interpretar. Para observar los puntos fuertes con los que cuenta un emprendedor y los puntos débiles que son susceptibles de mejora, para que se conviertan en un mejor empresario y su idea de negocio prospere. Esta presentación se las voy a compartir para que ustedes también puedan posterior estudiar el concepto. Y lo que les decía es una herramienta de análisis estratégico que se utiliza para identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, teniendo en cuenta que las debilidades son aspectos internos que limitan o reducen la capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos. Los elementos negativos pueden evitar que se alcancen los propuestos. Ejemplo, incluyen faltas de recursos, habilidades insuficientes o procesos ineficientes.
Oportunidades son factores externos que la organización puede aprovechar para mejorar su desempeño en un determinado momento. Para analizarlas necesitas observar fuera de la compañía. Estas son aquellas que se pueden jugar a favor, pueden ser tendencias de mercado, una oportunidad, productos nuevos, cambios en la legislación o avances tecnológicos que permiten desarrollar con más facilidad un proceso. Las fortalezas. Este factor también se relaciona con elementos internos de la empresa o la unidad productiva. Evidencia aquellos elementos positivos de la labor que desempeñan las capacidades y recursos internos. Por ejemplo, la marca, la base de clientes leales o también una tecnología innovadora. Y las amenazas son esos factores externos que pueden poner en riesgo el éxito de la organización. Por ejemplo, la competencia, cambios económicos o regulaciones desfavorables para la unidad productiva. Bueno, y acá les voy a presentar un ejemplo de fortalezas y oportunidades. Esto es de un cultivo orgánico para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, dentro de una fortaleza, experiencia en el cultivo orgánico, tecnología avanzada en riego, relaciones sólidas con proveedores. Una oportunidad, aumento de la demanda de productos orgánicos, programas gubernamentales de subsidios que ayudan a esto, crecimiento de mercados internacionales. Ejemplo de debilidades, dependencia de un solo cultivo, falta de diversificación de productos, limitaciones en la capacidad de producción y dentro de las amenazas, cambios climáticos externos, competencia creciente en el sector y aumento de los costos de insumo. Cuando se hacen ya el análisis de las fortalezas, una experiencia positiva posiciona mejor los productos. Aquí tenemos las fortalezas y eso me conlleva a que con esta fortaleza se va a posicionar mejor el producto. Dentro de las oportunidades, aumento de la demanda de productos orgánicos. ¿Qué lleva o cuál es el resultado de estas oportunidades? Que puedo expandir la línea de productos, puedo diversificar por el aumento de la demanda de productos orgánicos. Dentro de las debilidades, pues me genera una vulnerabilidad a los cambios del mercado. Pero ¿cómo puedo mejorar eso? Hasta aquí va la primera actividad de aprendizaje que cada uno de ustedes va a desarrollar. Bueno, en este momento tengo dos manos levantadas. Miguel. Miguel, ¿tiene una pregunta? Sí, instructora, o sea que lo que usted nos está diciendo es que globalmente tenemos que hacer una segmentación del mercado del producto que queremos comercializar, sea que ya lo tengamos o sea que ya alguien lo quiera implementar, o sea, conocer el producto, sus variables y cómo se comportaría el mercado ofreciendo ese producto. Sí, Miguel, es correcto. Ok, instructora. Bueno. Seguimos con Serafín. Buenos días, instructora. Buenos días, Serafín. No, la pregunta es que necesariamente se necesita buscar una empresa que ya esté establecida, porque pues el caso mío no tengo emprendimiento. Y la otra alternativa que yo vería es en base a la propuesta o al proyecto o a la idea de negocios que veníamos trabajando en la parte de diagnóstica en la primera etapa con la profesora Lucy. Serafín, espera, no, o sea, digamos yo di varias alternativas. Una, si ya tienen la unidad productiva, pues trabajarla sobre la unidad productiva. No Si la aún tengo. no tienen idea de negocio, digamos, esta es la oportunidad en que ustedes puedan iniciar con una idea y aplicar esta actividad. Si no hay alguna de las anteriores, otra alternativa es pues trabajar entonces con una empresa que ya esté para que ustedes puedan desarrollar la actividad. No me quedó claro lo que me dijo Serafín con el tema de la instructora Lucy. ¿Qué me dijo en esa parte? Por favor, me repite.
Es que hay una propuesta, una necesidad, un proyecto que Ujú. se ha venido trabajando. Sí. Entonces, creería que ahí se podría también aplicar o no. ¿Qué propuesta están haciendo ahí, Serafín? O sea, le Para el, pregunto es para poder hacer, sí, indicarlo. la propuesta del caso mío es la implementación, establecer o siembra 1 hectárea de cultivo de cacao. Perfecto, Serafín. Y entonces aplica para todos. También gracias, digamos, por el aporte. Si ustedes ya están trabajando una propuesta, porque creo que esa es en la competencia de la línea base. Si ustedes ya Sí, están trabajando una propuesta y esa propuesta, por ejemplo, Serafín, 1 hectárea de cultivo de cacao, ya trabaje sobre la hectárea de cultivo de cacao y sobre esa hectárea, entonces ese es el producto, ya usted escribe el mercado, se ubica en el sector donde va a estar y aplica los factores endógenos y exógenos, internos y externos. ¿Sobre qué? Pues sobre esa estructura que ya está haciendo, que es la hectárea de cultivo de cacao. Aplica para el resto de compañeros y están, digamos, en la misma situación de Serapín, que están trabajando ya una propuesta, lo pueden hacer también sobre ella. gracias, instructora, me quedó claro. Bueno, Serapín. ¿Alguna pregunta adicional con respecto al desarrollo de esta primera actividad? Igual, si ustedes en el camino, en el desarrollo de las actividades van presentando inquietudes, me escriben a los canales de comunicación para poderlos apoyar. Si no hay una pregunta adicional, pasamos a la segunda actividad de aprendizaje, que ya es la construcción de la guía para que ustedes tengan en cuenta cuál es la secuencia. Permítanme un momento, comparto nuevamente la guía. Continuamos para la segunda actividad de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cuál es la segunda actividad de aprendizaje? Es la construcción de la guía de planeación estratégica de mercadeo. ¿Qué quiere decir? A partir de las conclusiones estratégicas que ustedes ya generaron en el ejercicio anterior, teniendo en cuenta que acá les explico qué es una estrategia. La estrategia es un plan o conjunto de acciones diseñadas para lograr un camino, para lograr un objetivo. ¿Qué quiere decir? Son los pasos que cada uno va a realizar para llegar al objetivo el objetivo esperado. Y el plan de acción que permite su operación en las exigencias del mercado. Esta evidencia implica la determinación del protocolo de una empresa que una empresa debe seguir para la fijación del plan de mercadeo, que permita la continuidad de la operación en el mercado. El análisis de otras informaciones para determinar sus posibilidades de crecimiento, expansión, aumento de la participación en el mercado y por ende la búsqueda de nuevos ingresos. El proceso para el planteamiento del protocolo de guía para establecer un plan de mercadeo en una empresa se plantean el siguiente esquema. ¿Qué van a tener en cuenta? Para ello, bases en el instrumento de análisis, que es el que ustedes ya tienen como resultado de la evidencia anterior, donde por cada tipo de cuadrante y según las conclusiones de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades encontradas en cada una de las variables estudiadas, se debe plantear las alternativas de iniciativa estratégica. Y cuando hablamos de la iniciativa estratégica, hablamos de esas acciones concretas y planificadas que se diseñan para poner en marcha una estrategia. ¿Qué quiere decir? Son esos proyectos, programas o actividades específicas que materializan la estrategia, que les permite a cada uno de ustedes transformar un diagnóstico empresarial en resultados reales, ya sea mejorando procesos, fortaleciendo la competitividad, la innovación y una presencia estable en el mercado, que permiten el desarrollo competitivo.
que implica acciones con orientación en diversificación de estrategias, dependiendo de las características del portafolio o el producto que ustedes estén trabajando. ¿Qué van a tener en cuenta? Entonces, ustedes van a presentar esta actividad. Presentan la primera actividad con base en los lineamientos que se les orientó. Para esta segunda actividad, ¿qué le van a incluir ustedes a ese trabajo? Este cuadro. Este cuadro ya tiene, ustedes en el anterior ya relacionaron fortaleza, debilidades, oportunidades, ¿cierto? Y amenazas. ¿Qué van a hacer ahorita? Van a realizar las iniciativas estratégicas. Se cruzan fortalezas y oportunidades, debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas, iniciativas estratégicas. Ya les voy a explicar con un ejemplo cómo lo van a hacer. ¿Y qué van a presentar ustedes? El documento escrito que contenga los pasos para el desarrollo de esta actividad. ¿Cuáles son los plazos? Pues ustedes incluyen la actividad anterior y le van a presentar esta actividad con este cuadro. Pero adicional a este cuadro, pues claramente ustedes también deben de presentar las estrategias que ya les voy a presentar. Ya en un momento les comparto. En este momento están visualizando el Excel, el Word que les estoy compartiendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces, ustedes van a tener ya su matriz. Gracias. Ustedes en este momento, digamos, de la actividad anterior, ya tienen su matriz DOFA. Para este ejercicio, el objetivo es exportar combinaciones de plantas medicinales, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de una debilidad dentro de esta unidad productiva que es no domino perfectamente el idioma en inglés. No tengo conocimiento cómo se administra una planta de producción para tema de plantas medicinales. Una fortaleza. Tengo con proveedores, hay un socio que tiene un terreno que lo puede colocar a disposición para crear la planta de procesamiento. En mi ciudad existe un centro de formación llamado SENA. Su enfoque es agroindustrial y tiene personal capacitado en conocimientos de plantas de producción. Una fortaleza, tengo conocimiento en la sustitución de plantas medicinales. Conozco perfectamente el producto que se va a producir. Y dentro de las amenazas que se identifican para esta unidad productiva, revisión de las normas técnicas del INVIMA, con qué se puede cumplir y con qué no para la comercialización del producto. No se cuenta con la planta procesadora, si hay que contratar una maquila adicional para este producto. Variación en los precios del dólar para la compra de maquinaria. En el caso de cambiar una planta medicinal de las que se encuentran aprobadas por el INVIMA, requiere una nueva certificación sanitaria. Esta es la matriz DOFA que ya está realizada y está enumerada
por lo siguiente. 1, 2, 1, 2, 3, para que cuando se haga el cruce, que es lo que yo les explicaba ahorita que ustedes van a presentar. Entonces tenemos las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Cuando yo cruzo en la fortaleza y oportunidad, el 1 y el 2, entonces, conozco perfectamente el producto que se va a producir. Tengo conocimiento de la sustitución de plantas medicinales, entonces yo voy a generar una estrategia, una acción para fortalecer este cuadrante. ¿Y cuál va a ser? Utilizar el terreno del socio para producir las combinaciones de plantas medicinales. Entonces, tengo el terreno del socio y conozco perfectamente el producto. Entonces, ¿cuál es la acción que se va a realizar? Utilizar el terreno del socio para producir las combinaciones de estas plantas. Bueno, otra acción dentro de una debilidad y oportunidad. No se domina perfectamente el idioma de inglés, no se tiene un conocimiento de cómo se administra una planta de producción. Tenemos que existe una entidad como el SENA en el enfoque agroempresarial. Entonces, ¿cómo puedo realizar una estrategia? Ingresar al SENA y hacer un curso en inglés para capacitar y capacitar al personal. Entonces, cada uno de ustedes empieza a ver qué fortaleza, qué oportunidad y una sola acción, puede ser una o dos que ustedes realicen teniendo en cuenta esas variables de cada cuadrante. Y esa con cada uno va a ser lo mismo, también con las amenazas y con las debilidades. Por ejemplo, aquí tenemos diseñar un plan de plantas medicinales sustituidas. Por ejemplo, tenemos una línea de plantas, pero por cualquier razón, amenaza o situación, no podemos completar un cultivo, una entrega, pues podemos tener una línea de plantas sustitutas que tengan ese mismo enfoque, que ayuden, por ejemplo, plantas aromáticas para el sistema nervioso. La manzanilla, la hierbabuena, tenemos el cidrón y muchas más. Entonces no hay una de esas, pero digamos, tenemos solo un cultivo de cidrón que nos puede ayudar también para equilibrar la lavanda. Entonces es empezar cada uno a ubicarse en su unidad productiva o propuesta y ya generar las estrategias. Las van a hacer en este cuadrante y después generar unas conclusiones. Esta es la segunda actividad de aprendizaje que cada uno de ustedes va a relacionar. Hasta aquí he entendido lo que van a incluir en la segunda actividad de aprendizaje. Instructora, también debe ir igual que en el anterior, portada, contenido, introducción. Michelle, es que ustedes ya con la primera evidencia que ustedes realizan ya tienen parte de la segunda actividad. ¿Ustedes qué van a hacer? Presentan la primera evidencia, la suben y luego vuelven en esa segunda evidencia, incluyen esta otra tabla con las conclusiones y las estrategias. Ya. Es incluir esta otra parte en ese. 20 páginas, entonces pues es un y si documento. les da las 20 páginas, porque si ustedes toman la actividad anterior y le incluyen esto, les va a dar las 20 páginas porque viene con la misma estructura. Ok, sí. Listo, gracias. Bueno, Michelle. Si no hay una pregunta adicional, por favor, nuevamente, mi correo electrónico, el WhatsApp y el foro de dudas e inquietudes. Si ustedes en el camino están desarrollando la actividad y requieren apoyo, me pueden escribir al WhatsApp, yo estoy conectada, yo doy respuesta. Si necesitan enviarme un correo, una información, también. Esta grabación queda publicada el día de mañana después de las 2 de la tarde en la plataforma para que los aprendices que no logren conectarse puedan visualizar la posterior y desarrollar la actividad. Recordemos que para esta competencia son 2 actividades, las cuales en esta sesión se explicaron. En las próximas vamos a estar en chat de dudas e inquietudes para que cada uno de ustedes pueda fortalecer o afianzar o en su defecto desarrollar la actividad. Si no hay alguna pregunta adicional, damos por finalizada la sesión sincrónica del día de hoy. Gracias, muy amable, instructora. Con todo el gusto, Serafín. Muchas gracias, instructora. Feliz día. Feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, instructora. Gracias, Feliz día.
Con todo el gusto. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.